El auto se detuvo frente a la casa de mis padres en el barrio de San Telmo. Las luces navideñas parpadeaban desde la ventana del living y el aroma a pan dulce se escapaba por la puerta entreabierta. Sofía, mi hija de 7 años, apretaba contra su pecho un paquete envuelto en papel dorado que habíamos elegido juntas en el shopping de Abasto. Había insistido en que fuera el más brillante de todos. ¿Ya llegamos, mami?, me preguntó con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Asentí, aunque por dentro sentía el estómago revuelto. Cada Navidad era igual. Llegábamos con esperanzas renovadas de que esta vez sería diferente, de que papá finalmente aceptaría que mi vida había tomado otro rumbo después del divorcio. Caminamos por el sendero de baldosas hasta la puerta. Mamá nos recibió con su delantal navideño y esos brazos que siempre olían a vainilla. «Mis amores, ya pensé que no venían», dijo abrazando a Sofía con fuerza. Yo sostuve la botella de Malbec que había comprado en la vinoteca de la esquina, un gesto que sabía que papá ni siquiera notaría. La casa estaba como siempre. El árbol gigante en el rincón del living, lleno de adornos que mamá coleccionaba desde hace décadas. Las mismas guirnaldas doradas colgaban del techo, y la mesa ya estaba puesta con el mantel bordado que solo usábamos en ocasiones especiales. Todo perfecto, como en una postal. Pero yo conocía demasiado bien la tensión que se escondía detrás de esa perfección. Mis hermanos ya habían llegado. Carlos con su esposa Elena y los mellizos de 5 años. Y Martín con su novia nueva, la tercera en 2 años. Todos parecían relajados, charlando sobre el trabajo, los planes de vacaciones en Mar del Plata, cosas normales de familia normal. Yo me forcé a sonreír mientras Sofía corría hacia sus primos, que la recibieron con gritos de alegría. Papá estaba en su sillón de cuero marrón, el mismo desde que tengo memoria, leyendo La Nación como si fuera el periódico más importante del mundo. Levantó la vista apenas un segundo cuando entramos, asintió con la cabeza y volvió a su lectura. Ese saludo frío ya me había acostumbrado a recibirlo, pero cada vez dolía igual. Me senté en el sofá, tratando de parecer cómoda, mientras mamá servía empanadas caseras y papá abría una cerveza Quilmes. Los chicos jugaban en el patio, con una pelota de fútbol que había aparecido de algún lugar, y sus risas llenaban el silencio incómodo que se instalaba cada vez que yo estaba presente. «¿Cómo está tu trabajo en el hospital?», me preguntó Elena, siempre amable, siempre tratando de incluirme en la conversación. Era enfermera en el hospital italiano, y aunque el sueldo no alcanzaba para mucho, me permitía mantener nuestra pequeña casa en Caballito. Bien, bastante movido. Las fiestas siempre traen más emergencias, respondí, agradecida por su interés genuino, pero sentía los ojos de papá sobre mí, como si cada palabra que decía fuera juzgada y encontrada insuficiente. Sofía volvió del patio con las mejillas coloradas y se sentó a mi lado, apoyando su cabecita en mi brazo. Los abuelos de Joaquín y Tomás les prometieron una bicicleta nueva, me susurró al oído. Los mellizos de Carlos no paraban de hablar sobre los regalos que esperaban encontrar bajo el árbol. La conversación siguió fluyendo a nuestro alrededor. El mundial de fútbol, el precio de la carne, los planes de reforma de la casa. Yo participaba cuando podía, pero sentía que estaba actuando en una obra de teatro donde todos conocían el guión menos yo. Papá ocasionalmente hacía algún comentario dirigido a mis hermanos, pero nunca hacia mí. Era como si fuéramos 2 extraños compartiendo el mismo espacio. Mamá anunció que la cena estaría lista en media hora, y todos nos movimos hacia el comedor. La mesa estaba hermosa, con velas encendidas y los platos de la vajilla buena. Sofía eligió sentarse entre su prima mayor y yo, balanceando las piernas bajo la silla, mientras esperaba ansiosamente que llegara el momento de los regalos. El aire estaba cargado de expectativa, pero también de algo más pesado que no lograba identificar. Miré a mi hija, tan inocente y llena de ilusión, y deseé con todas mis fuerzas que esta Navidad fuera diferente, que papá finalmente la viera como lo que era, su nieta, que lo amaba sin condiciones a pesar de todo. La cena había transcurrido sin mayores sobresaltos. Mamá había preparado vitel toné, ensalada rusa y el clásico asado que papá insistía en hacer cada Navidad, aunque este año había delegado la tarea en Carlos. Los chicos habían comido rápido, ansiosos por llegar al momento que más esperaban, y los adultos habíamos logrado mantener conversaciones superficiales sobre el clima y los planes de verano. Cuando mamá trajo el pan dulce y el postre helado,
Sofía ya no podía quedarse quieta en su silla. Sus ojos brillaban cada vez que miraba hacia el árbol, donde los paquetes envueltos esperaban como pequeños tesoros por descubrir. Los mellizos de Carlos tampoco podían disimular su emoción, susurrándose al oído sobre qué podría contener cada regalo. «Bueno, creo que ya es hora», anunció papá, levantándose de su silla con esa solemnidad que siempre adoptaba en momentos importantes. Era una tradición que él mismo había establecido años atrás. Ser él quien distribuyera los regalos, uno por uno, saboreando la atención de todos los presentes. Se acercó al árbol con paso lento y deliberado, como un director de orquesta a punto de comenzar una sinfonía. Tomó el primer paquete, leyó la etiqueta con voz clara. «Para Joaquín, de los abuelos». El mellizo mayor corrió hacia él con una sonrisa enorme, arrancó el papel en segundos y gritó de alegría al descubrir el conjunto de superhéroes que había pedido. «Para Tomás, también de los abuelos», siguió papá, entregando el segundo regalo. Tomás imitó a su hermano, y pronto el living se llenó de pedazos de papel brillante y exclamaciones de felicidad. Después vinieron los regalos para Carlos y Elena, para Martín y su novia, incluso para mamá, que fingió sorpresa aunque sabía perfectamente lo que contenía cada paquete. Sofía observaba todo desde su lugar en el sofá, con las manos juntas sobre el regazo, y esa expresión de expectativa que solo tienen los niños en Navidad. Contaba mentalmente cada regalo que se entregaba, esperando su turno con la paciencia que yo le había enseñado. «Tranquila, mi amor. Seguro el abuelo guardó el tuyo para el final», le susurré al oído, aunque ya empezaba a sentir una inquietud extraña en el estómago. Los minutos pasaron, y la pila de regalos bajo el árbol se iba reduciendo. Papá siguió leyendo nombres. Para Elena, de mamá. Para Carlos, de Martín. Para los mellizos, de tío Martín. Su voz resonaba clara en el living, pero había un nombre que no se escuchaba. Un nombre que Sofía esperaba oír con todo su corazón. Cuando papá tomó lo que claramente era el último paquete y leyó «Para mamá», de Carlos y Elena, sentí que el aire se espesaba. Sofía me miró con esos ojos grandes y llenos de preguntas que no sabía cómo formular. Su sonrisa se había desvanecido lentamente, reemplazada por una expresión de confusión que me partía el alma. Todos los demás estaban ocupados admirando sus regalos, mostrándoselos unos a otros, agradeciendo con abrazos y besos. El living bullía de actividad y alegría, pero nosotras dos parecíamos estar en una burbuja aparte, una burbuja de silencio y desconcierto. «¿Ya terminó, mami?», me preguntó Sofía en voz baja, tan baja que apenas pude escucharla por encima del ruido de los demás. Su carita se había puesto seria, como cuando trataba de entender algo que estaba más allá de su comprensión. Papá se había sentado de nuevo en su sillón, con aire satisfecho, como quien ha cumplido exitosamente con un deber importante. Tomó su copa de vino tinto y la alzó ligeramente. «Bueno, creo que todos han recibido lo que se merecían esta Navidad», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fue entonces cuando soltó las palabras que todavía resuenan en mi memoria como un eco doloroso. «Ustedes ni siquiera forman parte de esta familia». Lo dijo con la misma naturalidad con que se comenta el clima, como si fuera la cosa más obvia del mundo. El silencio que siguió fue absoluto. Los mellizos dejaron de jugar con sus juguetes nuevos. Carlos y Martín se quedaron inmóviles, con las copas a medio camino hacia sus labios. Elena abrió la boca como para decir algo, pero ningún sonido salió. Mamá se llevó las manos al pecho, con los ojos súbitamente húmedos. Yo me quedé paralizada, como si las palabras de papá hubieran sido balas que me habían atravesado sin que pudiera reaccionar. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Quería gritar, quería defenderme, quería defender a mi hija, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Sofía me miró con esos ojos que de repente parecían demasiado viejos para su edad. No dijo nada, pero supe que había entendido cada palabra, cada silencio, cada mirada esquiva. Su mundo perfecto de abuelos que la querían se había resquebrajado en un instante. Me sentí como si hubiera caído en un pozo profundo donde no llegaba ni el aire ni la luz. Las palabras de papá resonaban en mi cabeza una y otra vez, mientras mi cuerpo permanecía inmóvil en esa silla del comedor, que de repente se había vuelto incómoda.
El silencio que había elegido no era una decisión consciente, sino una reacción de supervivencia, como cuando un animal se hace el muerto para evitar ser devorado. Miré a Sofía de reojo y vi que sus manitas estaban apretadas en puños pequeños sobre su vestido navideño. Ese vestido rojo con volados que ella misma había elegido en las galerías de 11, porque quería estar linda para los abuelos. Sus ojos ya no brillaban con la ilusión de la Navidad, sino con algo que me dolía reconocer, la comprensión prematura de que el mundo no siempre es justo. Los demás intentaron retomar la conversación como si nada hubiera pasado. Carlos carraspeó y comentó algo sobre el calor que hacía para ser diciembre. Elena empezó a recoger los papeles de regalo del suelo con movimientos mecánicos. Martín sirvió más vino en su copa, aunque ya había tomado suficiente. Todos actuaban como actores mediocres en una obra que nadie había ensayado. Mamá se levantó y comenzó a caminar hacia la cocina, pero se detuvo a mitad de camino. Sus manos temblaban ligeramente mientras se apoyaba en el respaldo de una silla. Voy a preparar café, murmuró, aunque nadie había pedido café. Era su manera de escapar, de no enfrentar lo que acababa de pasar. Yo seguía ahí, clavada en mi lugar, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho como aceite y agua, sin poder fusionarse pero tampoco separarse. Quería levantarme y gritar que mi hija valía más que todos los regalos del mundo juntos. Quería decirle a papá que su crueldad no lo hacía más fuerte, sino más pequeño. Quería tomar a Sofía de la mano y salir de esa casa para no volver jamás. Pero no podía moverme. Era como si mis músculos hubieran olvidado cómo funcionar. Mi instinto maternal gritaba por justicia, por defensa, por acción. Pero mi cuerpo permanecía congelado en esa silla que olía a cera de muebles y a desilusión. Sofía se bajó de su silla, con una calma que me desconcertó. No lloró, no preguntó nada, no corrió hacia mí buscando consuelo. Simplemente se levantó con esa dignidad extraña que a veces tienen los niños cuando entienden que los adultos los han decepcionado profundamente. Caminó hacia el perchero donde habíamos dejado nuestros abrigos al llegar. Allí, en el bolsillo de mi campera de jean, estaba el regalo que ella había insistido en traer, una pequeña caja de madera antigua que habíamos encontrado en un puesto de San Telmo durante uno de nuestros paseos de domingo por la feria. «Esta es perfecta, mami», había dicho cuando la vio entre tantas cosas viejas y olvidadas. «Al abuelo le van a gustar las cosas antiguas, ¿no?». Yo había asentido, conmovida por su deseo de agradar, sin imaginar que esa caja terminaría siendo protagonista de una escena tan dolorosa. La había decorado con tanto cuidado durante las semanas previas a la Navidad. Había pegado pequeñas estrellitas doradas en la tapa. Había pulido la madera con un trapo hasta hacerla brillar. Había forrado el interior con papel de seda celeste. «Es como un tesoro», me había explicado. «Y adentro voy a poner cosas que son tesoros para mí». Ahora la sostenía entre sus manos pequeñas, mirándola como si fuera lo más valioso que poseía. Sus dedos acariciaron la superficie de madera, con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad que habíamos recibido. Volvió a la mesa con pasos lentos, pero seguros. No me pidió permiso. No me miró buscando aprobación. Era como si hubiera tomado una decisión que nadie más podía influir. Su cara reflejaba una serenidad que me asustó y me llenó de orgullo al mismo tiempo. Los demás notaron su regreso, pero siguieron fingiendo normalidad. Los mellizos jugaban en el suelo con sus juguetes nuevos, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Carlos y Martín hablaban de fútbol con voces demasiado altas, como si el volumen pudiera tapar la incomodidad. Papá permanecía en su sillón, bebiendo vino y mirando por la ventana como si fuéramos invisibles. Pero Sofía ya no era invisible. Con esa caja en sus manos, se había convertido en el centro de una historia que estaba a punto de cambiar para siempre. Sofía caminó hacia la mesa con esa determinación silenciosa que solo tienen los niños cuando toman una decisión importante. Sus zapatillas rojas hacían un sonido suave contra el piso de parquet, pero en el silencio tenso del comedor, cada paso resonaba como un tambor. Llevaba la caja de madera pegada al pecho, como si fuera un escudo que la protegiera de todo lo que había escuchado. Se detuvo frente a papá, que seguía en su sillón fingiendo leer el diario, aunque yo podía ver que sus ojos no se movían sobre las líneas. La tensión en sus hombros me decía que estaba perfectamente consciente de lo que estaba pasando, pero se refugiaba en esa actitud de indiferencia
que había perfeccionado durante años. Sin decir una palabra, Sofía colocó la caja sobre la mesa de centro, justo al lado de la copa de vino de papá. Lo hizo con tanta delicadeza que parecía estar depositando algo sagrado en un altar. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces en su cabeza. Todos los demás se quedaron inmóviles. Carlos dejó de fingir que hablaba de fútbol con Martín. Elena se quedó con las manos llenas de papeles de regalo, sin saber si seguir recogiendo o quedarse quieta. Los mellizos, que hasta ese momento habían estado jugando en el suelo, levantaron la cabeza como cachorros que sienten que algo importante está por pasar. Mamá apareció en la puerta de la cocina con una bandeja de tazas de café que nadie había pedido, pero se quedó ahí parada, como una estatua, con los ojos fijos en su nieta. Papá finalmente alzó la vista del diario. Su expresión era de fastidio, como si Sofía fuera una vendedora ambulante que había interrumpido su tranquilidad. «¿Qué es esto?», preguntó con esa voz áspera que usaba cuando no quería ser molestado. Sofía no retrocedió. Se quedó ahí parada, con las manos entrelazadas por delante, mirándolo directo a los ojos. «Es para vos, abuelo», dijo con una voz tan clara y firme que me sorprendió. «Por todo lo que nos hiciste». Las palabras cayeron en el living como piedras en un estanque, creando ondas que llegaron hasta cada rincón de la habitación. Nadie respiraba. Yo sentí que mi corazón se detenía por completo, y después empezaba a latir tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. La frase de mi hija no había sido dicha con rabia ni con dolor. Había sido dicha con una calma desconcertante, con la tranquilidad de quien finalmente dice una verdad que había estado guardando demasiado tiempo. Era la voz de alguien que había tomado una decisión y estaba en paz con ella. Papá frunció el ceño, mirando la caja como si fuera un objeto extraño que hubiera aparecido de la nada. Sus dedos tamborearon nerviosamente sobre el brazo del sillón. Ese tic que tenía desde siempre cuando algo lo incomodaba. «No entiendo qué significa esto», murmuró, pero su voz había perdido esa seguridad arrogante de antes. «Abríla», dijo Sofía simplemente. Era una orden suave, pero era una orden al fin. Mi hija de 7 años le estaba dando una orden a su abuelo, y lo más increíble era que él parecía dispuesto a obedecerla. Tomó la caja con manos que temblaban ligeramente, aunque trató de disimularlo. La caja era pequeña, pero en ese momento parecía pesar toneladas. Su tapa de madera tallada, que Sofía había pulido con tanto amor, reflejaba las luces del árbol de Navidad. Los adornitos dorados que ella había pegado brillaban como pequeñas estrellas en la penumbra del living. Yo la miraba sin poder creer lo que estaba viendo. Mi hija, esa personita que jugaba con muñecas y creía en el ratón Pérez, se había convertido en algo más grande de lo que yo había imaginado. Estaba enfrentando a un adulto cruel con una dignidad que muchos de nosotros habíamos perdido hacía tiempo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de la cocina, el zumbido lejano del aire acondicionado, hasta mi propia respiración agitada. Era como si el tiempo se hubiera detenido, esperando a que papá abriera esa caja que contenía mucho más que objetos. Finalmente, con movimientos lentos y renuentes, papá levantó la tapa. El sonido de la madera al abrirse fue apenas un susurro, pero resonó en mis oídos como un trueno. Cuando papá abrió la caja completamente, vi cómo su rostro cambiaba de manera casi imperceptible. Primero fue sorpresa, después confusión, y finalmente, algo que no había visto en sus ojos desde hacía mucho tiempo. Vulnerabilidad pura. Adentro, cuidadosamente acomodadas sobre el papel de seda celeste que Sofía había elegido, había fotografías nuestras. No muchas, porque nunca habíamos sido una familia de tomar fotos constantemente, pero sí las suficientes para contar una historia. La primera era de cuando Sofía tenía apenas 6 meses, sentada en las rodillas de papá durante su cumpleaños. Él la sostenía con esa torpeza tierna que tienen los abuelos nuevos, y ella lo miraba con esos ojos enormes llenos de confianza absoluta. Había otra de una Navidad pasada, cuando Sofía tenía 3 años y había insistido en sentarse al lado del abuelo para soplar las velas del postre. En la foto, él sonreía genuinamente mientras ella aplaudía con las manitas llenas de dulce de leche. También estaba la de un domingo en la costanera, cuando habíamos ido todos juntos a caminar, y papá le había comprado un globo con forma de corazón que después se le escapó,
haciéndola llorar durante media hora. Pero no eran solo fotografías. Había dibujos que Sofía había hecho para él a lo largo de los años, todos guardados con el esmero de alguien que valora cada gesto de amor. Dibujos de casitas con chimeneas humeantes, de familias tomadas de la mano bajo soles amarillos enormes, de abuelos con barbas raras y sonrisas gigantes. En todos, papá aparecía como una figura central, importante, querida. Sus dedos tocaron cada objeto con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la frialdad que había mostrado toda la noche. Era como si estuviera redescubriendo pedazos de sí mismo que había decidido olvidar. En el fondo de la caja, doblada con cuidado, había una carta escrita en la letra desprolija pero decidida de mi hija. Papá la desdobló lentamente, y aunque no podía ver las palabras desde donde estaba sentada, sabía exactamente qué decía porque la había visto escribirla en la mesa de la cocina de nuestra casa, con la lengua afuera por la concentración. Te quise mucho, pero me dolió que me olvidaras. Leyó papá en voz baja, casi para sí mismo, pero en el silencio del living todos pudimos escucharlo. Su voz se quebró ligeramente en la palabra «olvidaras», y vi cómo su mano libre se apretaba contra el brazo del sillón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No era una carta de reproches ni de reclamos. Era simplemente la verdad dicha desde el corazón de una niña que había amado sin condiciones y había recibido indiferencia a cambio. Mamá se acercó lentamente desde la puerta de la cocina, todavía con la bandeja de café en las manos, pero ya no parecía recordar para qué la había traído. Sus ojos estaban húmedos y se mordía el labio inferior como hacía siempre que trataba de no llorar delante de todos. Carlos y Martín se habían quedado mudos, mirando la escena con una mezcla de asombro y vergüenza. Los mellizos, que no entendían completamente lo que estaba pasando, se habían acercado a sus padres en busca de esa seguridad que los chicos siempre buscan cuando sienten que algo importante está ocurriendo. Papá volvió a mirar las fotografías, una por una, como si las estuviera viendo por primera vez. En una de ellas, Sofía debía tener 4 años y estaba parada al lado de su sillón, con una corona de papel que había hecho en el jardín de infantes. Le había dicho que era su princesa favorita, y él se había reído con esa risa genuina que ya casi no recordaba. Yo no sabía qué... empezó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sofía seguía ahí parada, esperando. No había triunfo en su expresión, ni satisfacción por haber expuesto la crueldad de su abuelo. Solo había una tristeza madura, demasiado madura para sus 7 años, y una dignidad que me llenaba de orgullo y de dolor a la vez. ¿No sabías qué, papá?, preguntó mi hija con esa voz suave que usaba cuando realmente quería entender algo. Él la miró entonces, realmente la miró, quizás por primera vez en mucho tiempo. Vi cómo sus ojos recorrían su carita, como si estuviera memorizando cada detalle, como si hubiera estado ciego y de repente recuperara la vista. No respondió su pregunta, pero no hacía falta. Todos sabíamos que no había sabido, o que había elegido no saber, que el amor de una nieta no se pierde porque sus padres se divorcien, que la familia no se define solo por documentos o aprobaciones, que había lastimado a la personita que más lo había amado sin pedir nada a cambio. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa noche. No era el silencio incómodo de la tensión familiar, ni el silencio vacío del desprecio. Era un silencio lleno, pesado de verdades que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. Papá cerró la caja lentamente, con el mismo cuidado que Sofía había puesto al prepararla. Sus manos ya no temblaban, pero había algo quebrado en su expresión, como si algo dentro de él se hubiera rendido. No era derrota, era algo más parecido al reconocimiento, a la aceptación de una realidad que había estado negando durante demasiado tiempo. Mamá se acercó entonces, dejando finalmente la bandeja de café sobre una mesa auxiliar. Sus pasos eran vacilantes, como si caminara sobre hielo delgado. Se arrodilló frente a Sofía y tomó la caja entre sus manos, sosteniéndola como si fuera lo más frágil del mundo. «Este regalo vuelve con vos, mi amor», le dijo a mi hija, con una voz que apenas era un susurro, pero que sonó más fuerte que cualquier grito. «Es tuyo, y nadie tiene derecho a rechazarlo». Sofía recibió la caja de vuelta sin protestas, sin preguntas. La abrazó contra su pecho como había hecho antes, pero ahora había algo diferente en su postura. Ya no era la expectativa inocente de una niña esperando ser querida.
Era la tranquilidad de alguien que había dicho lo que tenía que decir y podía vivir en paz con las consecuencias. Los demás seguían inmóviles, como si cualquier movimiento pudiera romper algo que apenas se estaba reparando. Carlos tenía los ojos fijos en el suelo, y Elena había tomado a los mellizos de las manos, atrayéndolos hacia ella en un gesto protector. Martín se había quedado con la copa de vino a mitad de camino hacia sus labios, completamente olvidado de lo que estaba haciendo. Me levanté lentamente de la silla. Mis piernas estaban entumecidas por haber estado tanto tiempo en la misma posición, pero sobre todo, por la tensión acumulada durante toda la noche. Sentía como si estuviera despertando de un sueño muy largo, o quizás como si finalmente estuviera saliendo de una pesadilla. «Creo que ya es hora de que nos vayamos», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada para todo lo que había pasado. Nadie protestó. Nadie dijo «pero si es temprano» o «quédense un ratito más». Todos entendían que algo había terminado esa noche, algo que quizás había necesitado terminar desde hacía mucho tiempo. Sofía tomó mi mano sin que se lo pidiera. Sus deditos estaban tibios y seguros, y cuando la miré, vi que había una pequeña sonrisa en sus labios. No era la sonrisa radiante de la Navidad que había esperado, pero era algo mejor. Era la sonrisa de alguien que había sido valiente y sabía que había hecho lo correcto. Fuimos hacia el perchero a buscar nuestros abrigos. El living quedó atrás con su árbol brillante, sus regalos desparramados y su silencio cargado de cosas no dichas. Papá siguió en su sillón, mirando al vacío, como si estuviera procesando algo demasiado grande para entender de una vez. Mamá nos acompañó hasta la puerta. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Me abrazó fuerte, más fuerte de lo que lo había hecho en años, y me susurró al oído: «Perdóname por no haber dicho nada antes». No le respondí porque no hacía falta. Los perdones a veces llegan demasiado tarde para cambiar el pasado, pero llegan a tiempo para cambiar el futuro. Se arrodilló para abrazar a Sofía, y mi hija se dejó abrazar sin resistencia, pero tampoco con la efusividad de antes. Era un abrazo cortés, cariñoso, pero ya no desesperado por aprobación. «Cuídate mucho, abuela», le dijo Sofía, y en esas palabras había una madurez que me dolió reconocer. Salimos al aire fresco de la noche porteña. Diciembre en Buenos Aires siempre trae esa humedad pegajosa que se adhiere a la piel, pero esa noche el aire me supo a libertad. Las luces navideñas de las casas vecinas parpadeaban como pequeñas bendiciones, y el sonido lejano de música y risas de otras celebraciones nos recordaba que el mundo seguía girando. Caminamos hacia el auto en silencio. Sofía balanceaba la caja en sus brazos, y yo llevaba la botella de vino que nadie había abierto. Cuando llegamos al auto, me arrodillé frente a ella. «¿Estás bien, mi amor?». Me miró con esos ojos que de repente parecían contener toda la sabiduría del mundo. «Sí, mami, ya no me duele más». Y cuando la abracé ahí, bajo las estrellas de una Navidad que nunca olvidaríamos, supe que mi hija me había enseñado algo fundamental, que a veces el amor más grande es el que tiene la valentía de decir basta.